Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Ángel Benito, director de Forexíndices.es, y desde nuestro equipo vamos a intentar y vamos a aportar nuestro pequeño granito de arena para planificar la operativa de la semana que viene, del 16 al 20 de julio del presente año 2012, en los principales pares de divisas, el oro y la plata. Bueno, vamos a comenzar, como siempre, habitual, el análisis primero que realizamos, el del par euro-dólar, el par más operado del mercado de divisas, y como siempre vamos a en primer lugar realizar un pequeño resumen de lo que ha sucedido durante la semana, que a pesar de la gran tensión que se ha vivido, los cambios han sido mínimos. Arrancamos la cotización del euro-dólar el domingo por la noche, día 8, sobre un nivel de congestión de mediano plazo en el 1,2254, y desde los primeros minutos de negociación la cotización ya rebotó al alza. Desde este nivel, en la sesión asiática del lunes día 8, inició un movimiento alcista. Se mantuvo la cotización en la zona del 1,23 durante toda la sesión europea del lunes y el principio de la sesión americana, y como apreciamos en la imagen, al finalizar la sesión americana llegó a tocar un nivel de congestión de mediano plazo en el 1,2325, que fue clave. Si vemos en la sesión americana, al término de la sesión americana y al principio de la sesión asiática del martes, día 9, inició un movimiento bajista en la sesión asiática del martes día 9, recuperando posiciones en la apertura del mercado europeo, llegando a testear por segunda vez en la semana el nivel del 1,2325, que sería clave y determinante este choque que tuvo la cotización con este nivel de congestión. Y en la sesión europea, después de tener este choque, ese rebote en el 1,2325, inició un movimiento bajista muy importante en la sesión americana de el martes día 10, como vemos en la imagen, el martes día 10, volvió al nivel de apertura semanal, nivel de congestión además, en el 1,2254, ahí se estabilizó la cotización durante toda la sesión del martes, día 10, y en la sesión asiática tuvo un repunte hasta la zona del 1,23 de nuevo, y desde la zona del 1,23 la cotización se nos precipitó a la baja otra vez, buscando apoyo en el 1,2254. El 1,2254 fue quebrado a la baja en la sesión americana del miércoles día 11, se posicionó por debajo de este nivel durante toda la sesión americana, y en el principio de la sesión asiática del jueves, en día 12, ya inició un movimiento bastante importante que le llevó a realizar el primer mínimo intrasemana en el 1,2172. Desde estos niveles, en la sesión europea del jueves, remontó posiciones tímidamente, como podemos ver en la imagen, tímidamente en la zona del 1,22, se mantuvo durante todo el final de la sesión del jueves día 12 y al principio de la sesión asiática y europea del viernes día 13, y en la sesión americana realizó un nuevo mínimo intrasemana en la zona del 1,2163. En la sesión americana tuvo un repunte importante y no hizo más la cotización que ir a buscar el precio de apertura semanal y el nivel de congestión de mediano plazo del 1,2254. En el chat de Forex Índices por la mañana, en la sesión europea, ya dijimos, todos los asistentes lo tomaron en cuenta, que este movimiento sería muy posible a lo largo de la sesión americana, iría a buscar el precio de apertura semanal, como así lo ha hecho. De hecho, el cierre lo tenemos muy pegado al nivel de congestión del 1,2254, y la apertura semanal va a ser clave para la salida el domingo día 15 por la noche. Este nivel del 1,2254, si se posicionara en los primeros minutos de negociación por encima del mismo, o por el contrario, si fuera respetado, podríamos ver movimientos bajistas más importantes. Por la parte de abajo, el 1,2155 no ha llegado a tocarlo, la cotización se ha quedado muy cerquita y sigue siendo un soporte muy importante a batir, nivel de congestión de mediano largo plazo.
Bueno, habiendo hecho este pequeño resumen, nos vamos a los gráficos mayores, como siempre, poquitas variaciones desde la semana pasada a la semana que hemos terminado. Y bueno, vamos a ver cómo se encuentra de salud la cotización del euro dólar en este año 2012, iniciando, como siempre, la previsión en temporalidad mensual. Apreciamos cómo el nivel del 1,27 sigue siendo clave, sigue siendo determinante después del quiebre que tuvo el mes de mayo a la baja de esta doble barrera, nivel de congestión de largo plazo del 1,27 y línea de tendencia alcista que mantenía al par en esta condición en el largo plazo desde el año 2001, desde junio del año 2001, quebrada a la baja con confirmación y vemos como desde su precio de apertura anual del 1,2936 la cotización del par consigue retroceder un 5,25%. Un retroceso bastante moderado en el par euro-dólar con la que está cayendo sobre la zona euro. Un retroceso tan solo de un 5,25% no es demasiado, repito, después de todos los ataques de los inversores sobre el euro. 5,25% de retroceso en el periodo anual en lo que llevamos de mes de julio, desde el precio de apertura del mes de julio que lo tuvo en la zona del 1,2560, retrocede la cotización un 3,26%. Un 3,26% hasta el cierre semanal en la zona, como vemos, en la zona del 1,2250, un poquito por debajo, que va a cerrar. Quedan 6 minutos de negociación tan solo de este viernes y bueno, cerrará sin cambios en la zona del 1,2250. De un gráfico de temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, simplemente que la cotización sigue respetando la doble barrera que tenemos en la zona del 1,27. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. Poquito que destacar en esta temporalidad, simplemente apreciar la vela en formación de doji pirinola, una vela que nos denota perfectamente la indecisión que hemos tenido durante toda la semana en la cotización del euro dólar, a pesar que ha realizado mínimos intraanuales en la zona del 1,2162. La indecisión de los inversores sobre el par euro dólar queda plasmada en esta vela de indecisión, formación de pirinola, cerrando en la zona del 1,2250. Ni se aprecia ni se devalúa la cotización en el periodo semanal. Tiene un mínimo retroceso en estos momentos de un 0,08%, prácticamente inapreciable. Bueno, volvemos al gráfico de temporalidad semanal. Bueno, destacar el quiebre del mes de mayo. Aquí vemos un poquito más en detalle cómo el quiebre del mes de mayo del nivel de congestión del 1,27 y de la línea de tendencia alcista de largo plazo ha sido clave y determinante. Durante 4 semanas ha intentado posicionarse otra vez por encima de esta doble barrera, pero no lo ha conseguido y es lo que debemos de tener en cuenta para operativas de mediano y largo plazo. Mientras no recupere el 1,27 no vamos a ver movimientos alcistas importantes en este año 2012 para el euro dólar. Por la parte de arriba, resistencia importante para la semana que viene la vamos a tener en el 1,2380, congestión de mediano largo plazo, y por la parte de abajo un soporte muy cercano en el 1,2155, también con gestión de mediano largo plazo. Vamos al gráfico de 4 horas y le vamos a colocar principales niveles de soporte y resistencia para la semana que viene, que son prácticamente los mismos que le colocamos la semana pasada, puesto que, como hemos visto, nos ha cerrado prácticamente en los precios de apertura de la semana que hemos terminado. No obstante, vamos a colocarle principales soportes y resistencias. En primer lugar, y como comentábamos anteriormente con unas flechas de avance, en el 1,2255 va a ser clave, 1,2254 y medio, 1,2255, que tenemos esta congestión de mediano plazo que ha sido clave el último día de negociación. Atentos porque en la salida el domingo por la noche será determinante. Un posicionamiento por encima del 1,2254 nos llevaría a testear una resistencia con gestión de mediano plazo en el 1,2325. Recordemos cómo en la apertura semanal fue clave para sujetar a la cotización del par. Desde ahí nos vamos a una congestión de mediano largo plazo que va a ser la principal resistencia que le vamos a colocar para la semana que viene. 1,2380. Atentos a este nivel. En caso de que el par empiece la semana animado al alza, va a ser la principal barrera de resistencia, 1,2380. Desde ahí nos vamos a buscar una serie de resistencias, todas ellas de
categoría de mediano plazo. En el 1.2451 tenemos una, la siguiente bastante alejada de esta que hemos delimitado anteriormente, exactamente en el 1.2565 y otra también de la misma categoría la encontraríamos en el 1.2636. Quebrada esta nos vamos a encontrar ya con la zona del 1.27. La zona del 1.27, exactamente la congestión la tenemos en el 1.2696. Resistencia importante en caso de que inicie movimientos alcistas bastante acentuados la semana que viene. 1.2696, muy cercano ya nos aparece también la línea de tendencia alcista de largo plazo que ha venido muy pegada al nivel del 1.27, pero que poquito a poco se nos va separando de la congestión del 1.2696. Esta semana nos pasa sobre el 1.2740, ya más cercano a un nivel de congestión de mediano plazo que tenemos en el 1.2760. En el 1.2760 tenemos una congestión de mediano plazo que actuaría de resistencia sobre la cotización del par. Es más, desde Forex Índices vamos a delimitar como zona muerta inoperable entre la línea de tendencia alcista de largo plazo del 1.2740 y la congestión de mediano plazo del 1.2760. Para la operativa intrasemana no aconsejamos introducir operaciones entre el 1.2740 y el 1.2760. Y si se posicionara por encima incluso del 1.2760, iríamos a buscar una última resistencia para la semana que viene en otro nivel de congestión de mediano plazo en el 1.2820, que fue clave también a lo largo de este año 2012. Por la parte de abajo, como soportes importantes, lo primero que debe hacer la cotización del par es rebotar en el nivel de congestión de mediano plazo del 1.2254. Si consigue realizar un rebote en la apertura del domingo por la noche, iríamos directamente al principal soporte que nos vamos a encontrar la semana que viene y además inmediato, 1.2154, congestión de mediano largo plazo, que si nos fijamos un poquito ha sido el nivel que ha soportado a la cotización del par, aunque no ha llegado a tocarlo. 1.2154, primer soporte y principal de la semana. Una serie de cuatro soportes, todos ellos con gestiones de mediano plazo, los vamos a encontrar en el 1.2061, el siguiente en el 1.2015, aproximadamente 1.2014. El siguiente nivel lo encontraríamos también con gestión de mediano plazo, igual que los anteriores, en el 1.1946, ya por debajo del nivel psicológico del 1.20. Desde ahí nos vamos a otra congestión de mediano plazo muy cercana ya a la principal barrera y al principal muro de contención que tiene cercana a la cotización del par para el largo plazo, 1.1855. Importantísimo este nivel en caso de que inicie movimientos bajistas profundos la semana que viene. Quebrado el 1.1854, incluso podemos ir a buscar otro nivel con gestión de mediano plazo en el 1.1743, que va a ser el último soporte que le vamos a colocar para la semana que viene al par euro-dólar. Por la parte de arriba, repito, primera barrera de resistencia a batir, 1.2254 sobre el nivel que nos ha cerrado la presente semana. Atentos al mismo porque será clave para la salida el domingo por la noche. Y por la parte de abajo, primer nivel inmediato a vigilar y principal soporte para la semana, 1.2155 con gestión de mediano largo plazo. Bueno, pues acabamos con el análisis del par euro-dólar. Vamos con el par libra-dólar, que esta semana se ha mostrado un poquito más fuerte, la libra se ha mostrado un poquito más fuerte que el euro y de ahí que haya conseguido avanzar en el periodo semanal. Vamos a realizar un pequeño resumen, como siempre, en gráfico de 4 horas desde la apertura del domingo por la noche. El par tuvo la apertura, fue clave el apoyo que tuvo en los momentos iniciales en la línea de tendencia alcista de largo plazo, de línea de tendencia que ha sido muy testeada en los últimos tiempos. Se apoyó en esta línea de tendencia en la zona del 1.5470 y desde ahí inició un movimiento alcista hacia el precio de apertura anual. En la sesión asiática del lunes día 9 fue rechazada la cotización a la baja. En la apertura europea fue a testear otra vez la línea de tendencia alcista de largo plazo y desde ahí
la cotización fue rechazada con un poquito más de fuerza otra vez a buscar el precio de apertura anual y aunque en un primer momento fue rechazada a la baja, en la sesión americana del lunes día 6 ya se posicionó por encima de dicho nivel y en la sesión asiática del martes día 10 encontró apoyo firme, se mantuvo testeando el precio de apertura anual del 1,5508 durante toda la sesión del martes, día 10, y al principio de la sesión asiática del miércoles, día 11, inició un movimiento alcista que le llevó a quebrar incluso el nivel del 1,5540, nivel de congestión de mediano plazo que había respetado en la jornada del martes en la sesión europea, fue quebrado con bastante decisión en la jornada, en la sesión asiática del miércoles día 11 y llegó a realizar un máximo intrasemana en el 1,5580. Desde estos máximos en la sesión europea del miércoles día 11 inició un movimiento bajista quebrando el 1,5540 a la baja con muchísima decisión, se posicionó incluso en la sesión americana por debajo del precio de apertura anual de nuevo y después de realizar un pullback sobre el mismo, un pullback muy claro sobre el 1,5508 en la jornada del jueves día 12, en la sesión asiática inició un movimiento bajista muy potente y tan solo el nivel de congestión de mediano plazo del 1,5448 fue capaz de sujetar a la cotización del par. Expandimos el gráfico un poquito para ver este rebote claro y desde ahí fue a la línea de tendencia alcista de donde también fue rechazada la cotización a la baja. Entre estos dos niveles estuvo el juego en el principio de la sesión europea del jueves día 12 y en la sesión americana se nos precipitó a la baja hasta la línea de tendencia bajista de corto mediano plazo, línea de tendencia que ejerció de soporte importante, ya lo comentábamos desde Forex Índices, que esta línea de tendencia, aunque ha sido quebrada en el tiempo, siempre ejerce fuerza, bien de soporte o de resistencia, dependiendo de por dónde se encuentre cotizando el par. Y desde ahí, desde estos mínimos intrasemana, en el 1,5394, en la sesión americana del jueves día 12, inició un movimiento alcista, se mantuvo en stand-by la cotización durante el principio de la sesión asiática del viernes día 13, iniciando un movimiento alcista muy potente en la sesión europea que le llevó a testear el precio de apertura anual de nuevo en el 1,5508, de donde fue rechazada a la baja la cotización con muchísima fuerza hasta la zona del 1,5460 y en la sesión americana inició ya un movimiento alcista potente, le llevó a quebrar el precio de apertura anual y el nivel de congestión del 1,5540, cerrando claramente por encima del mismo en la zona del 1,5560. Estos han sido los recorridos que nos ha ofrecido el par libra-dólar en la semana que hemos terminado y vamos a ver qué es lo que puede ofrecernos para la semana que viene. Vamos a un gráfico mensual para ver en detalle algunas cositas que nos pueden servir para la operativa de la semana que viene. Bueno, seguimos viendo cómo la línea de tendencia alcista de largo plazo está siendo clave y determinante en los últimos 3 meses para sujetar claramente a la cotización del par. Desde el mes de mayo, mes de junio y lo que llevamos de mes de julio, esta línea de tendencia junto con el nivel del precio de apertura anual del 1,5508 están siendo la clave para sujetar a la cotización. Ya venimos diciendo desde hace semanas que mientras no se ha quebrado en temporalidad mayor, en temporalidad mensual, esta doble barrera, no vamos a ver movimientos bajistas más importantes para el par libra-dólar en este año 2012, mientras siga respetando esta doble barrera, la línea de tendencia que nos arranca en enero del año 2009 y el precio de apertura anual del 1,5508. Va a ser clave y determinante en las próximas semanas. En lo que llevamos de año 2012, la cotización del par consigue avanzar un mínimo 0,63%, desde el 1,5508 consigue avanzar ese mínimo 0,60-0,63% en el periodo anual. Vemos la pequeña vela bajista que mantiene todavía en el mes de julio, con un retroceso de un 0,87%. Apreciamos en la imagen cómo nos ha cerrado un poquito por encima del precio de apertura anual. De gráfico mensual no vamos a destacar nada más, vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver si vemos algún detalle más, poquito más. Vamos a expandir el gráfico y bueno, vemos la vela alcista
con la que nos ha cerrado el periodo semanal. Ha tenido un avance esta semana que hemos terminado de un 0,65%, acabando el periodo por encima del nivel de congestión del 1,5540 y por encima de la línea de tendencia alcista de largo plazo y del precio de apertura anual. Clave el cierre del par libra-dólar esta semana podría orientarnos de movimientos alcistas más importantes para la semana que viene. De temporalidad semanal no vamos a destacar nada más, simplemente que un quiebre del 1,5604 al alza la semana que viene con un apoyo firme sobre dicho nivel sí que podría anunciarnos movimientos alcistas más importantes. Por el contrario, si se posicionara y nos quebrara con decisión el nivel de precio de apertura anual y la línea de tendencia alcista de largo plazo, pues podríamos ver movimientos bajistas, pero lo que nos está diciendo la cotización del par es que ha cerrado el periodo semanal, que ya es mucho decir, por encima de estos niveles importantes de largo plazo. Bueno, volvemos, mejor dicho, al gráfico de 4 horas para colocarle principales soportes y resistencias para la semana que viene. Como comentábamos, la libra se ha mostrado más fuerte. Después, si tenemos tiempo, le daremos un repaso al par euro-libra, que ha retrocedido con bastante fuerza porque la libra, como comentábamos, se ha mantenido un poquito más fuerte que el euro, de ahí este avance en el par libra-dólar. Para la semana que viene vamos a encontrar la primera resistencia, vamos en primer lugar a colocarle las resistencias. La primera, además, muy importante, la vamos a encontrar en el 1,5604. Es la primera y además la principal resistencia de la semana, 1,5604. Si consigue remontar este nivel, tenemos un recorrido muy amplio hasta la siguiente barrera de resistencia delimitada de una congestión de mediano plazo, 1,5676. Otras 3 resistencias de la misma categoría que la anterior las vamos a encontrar en el 1,5748. Desde ahí nos vamos al 1,5824. Atentos con este nivel porque es también muy respetado siempre por la cotización del par, y luego ya nos acercaríamos al nivel del 1,59, 1,5901 como última resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo tiene difícil trabajo la cotización del par libra-dólar. Como hemos visto anteriormente, en temporalidades mayores confluyen varios niveles importantes de mediano largo plazo y de largo plazo, que va a tener un trabajo muy difícil la cotización del par, a no ser que tenga un movimiento violento, brusco, bajista por algún dato fundamental importante. El 1,5540 va a ser el primer soporte que se va a encontrar la cotización del par el domingo por la noche cuando abra el mercado. Nivel de congestión de mediano largo plazo. Del 1,5540 vamos al precio de apertura anual, soporte importante 1,5508. El soporte más importante de la semana lo vamos a encontrar en la línea de tendencia alcista de largo plazo. Nos va a pasar sobre el 1,5480, dependiendo del día que llegara a estos niveles, pero en esta zona del 1,5480 tendríamos la principal barrera de soporte para la semana que viene. Un nivel de congestión de mediano plazo actuaría como siguiente barrera de soporte, 1,5449. Desde ahí tenemos un recorrido bajista importante hasta otra congestión de mediano plazo en el 1,5365, muy cercano a la línea de tendencia bajista de corto mediano plazo que ha sido muy respetada en las últimas jornadas. Atentos al 1,5365 porque va a ser soporte importante. Desde ahí nos vamos a otra congestión de mediano plazo en el 1,5275 y otro soporte también de mediano plazo lo encontraríamos en el 1,5201, quebrado el mismo, además de ser nivel psicológico, quebrado este nivel nos vamos al último, que se lo colocamos en otra congestión de mediano plazo en el 1,5104. Niveles inmediatos a vigilar. Por la parte de arriba, 1,5604. Repito, será clave para la operativa del par la semana que viene. Por la parte de abajo, primer soporte a vigilar, 1,5540. Bueno, pues para el par libra-dólar es suficiente. Vamos a ver qué es lo que ha hecho el par euro-yen. En la semana que hemos terminado ha tenido también un retroceso importante. Y bueno, vamos al gráfico de 4 horas. Vamos a ver los recorridos que ha realizado la cotización del euro-yen. Nos abrió en los 97,60 el domingo día 8 por la noche.
inicialmente tuvo un movimiento alcista en la sesión asiática del lunes día 9, se estabilizó en la zona de los 98 yenes por euro, en la sesión europea y en la sesión americana del lunes día 9, y al término de la sesión americana del lunes día 9 le dio un intento de quiebro al nivel de congestión de mediano plazo de los 98,16, implacable este nivel, y desde ahí rebotó a la baja ya al término de la sesión americana del lunes, acentuado en el principio de la sesión asiática del martes día 10, y en la sesión americana del martes día 10 se posicionó en el nivel de congestión de mediano plazo de los 97,29 y medio, 97,30. Ahí se estabilizó, ejerció de soporte claro durante toda la sesión asiática del miércoles día 11 y principios de la sesión europea del mismo día. Inició un movimiento alcista bastante considerable para el intradía en la sesión americana del miércoles día 11, y desde esos máximos de la sesión americana del miércoles día 11, los 97,80, inició otro movimiento bajista que le llevó a testear el nivel de congestión de los 97,30 de nuevo. Fue rechazada la cotización al alza otra vez, y en la sesión asiática del jueves día 12, después de tener otro rechazo inicial en los 97,30, en la sesión asiática ya se precipitó a la baja con muchísima fuerza en la sesión asiática del jueves día 12, y tan solo un nivel de congestión de mediano plazo en los 96,53 y medio, 96,54 ejerció de soporte claro, ayudado también por una línea de tendencia bajista de corto o mediano plazo que ha sido clave también en jornadas anteriores. Esta doble barrera ya la delimitábamos como soporte importante la semana que viene, y como tal ha ejerció de soporte claro en la sesión europea del jueves día 12, se mantuvo en stand-by la cotización. En la sesión del viernes, en la sesión americana del viernes día 13, le dio un intento de quiebro otra vez a los 96,53 y medio, 96,54, y fue rechazada la cotización al alza para cerrar en la zona de los 97 yenes por euro. Estos son los recorridos que nos ha ofrecido la cotización del par euro-yen. Vamos a los gráficos mayores, vamos a iniciar como siempre, y para este par vamos a expandir al máximo el gráfico, porque tenemos muchísimos niveles importantes cercanos los unos a los otros. De temporalidad mensual, simplemente destacar los avances y retrocesos que tiene la cotización del par. En este caso son retrocesos desde la apertura del año 2012, desde su apertura anual de los 99,55 yenes por euro, consigue retroceder un 2,39% hasta estos momentos en el periodo anual. En el periodo mensual, lo que llevamos de mes de julio, desde su apertura en la zona de los 101 yenes por euro, consigue retroceder un 4,18% en lo que llevamos de mes de julio. Recordemos que solo hemos negociado 2 semanas, nos quedan otras 2 del mes de julio, veremos a ver cómo acaba la cotización, pero de momento retrocede un 4,18%. De un gráfico de temporalidad mensual no vamos a destacar absolutamente nada más. Nos vamos a un gráfico de temporalidad semanal, donde vemos una pequeña vela bajista en formación de pirinola que nos ha cerrado con un retroceso de un 1,09%. Desde su precio de apertura semanal, la cotización nos ha cerrado con ese pequeño retroceso. Por la parte de arriba seguimos teniendo un nivel de congestión de largo plazo en los 98,75, muy importante, y por la parte de abajo tenemos cercano ya otro nivel de congestión de largo plazo en la zona de los 94,80 yenes por euro, que sería el soporte más importante que nos vamos a encontrar la semana que viene. Volvemos al gráfico de 4 horas y le vamos a colocar principales soportes y resistencias para la semana que viene a este par. Por la parte de arriba vamos a comenzar colocándole las principales resistencias. Por la parte de arriba, la primera resistencia, congestión de mediano plazo que se va a encontrar la cotización del par, 97,29, 97,30, como hemos visto en el recorrido que hicimos inicialmente de resumen, fue clave para sujetar a la cotización del par los primeros días de la semana que hemos terminado. Atentos, 27,30, primera barrera de resistencia a batir. Desde ahí nos vamos a los 98,16,
clave determinante el pasado lunes día 9 para sujetar a la cotización del par. Atentos a ese nivel con gestión de mediano plazo. Desde ahí nos vamos a los 98,75 con gestión de largo plazo, importantísima siempre esta barrera. De los 98,75 nos vamos a la principal barrera de resistencia de la semana, nivel de precio de apertura anual, 99,55. Muy cercano tenemos un nivel de congestión de mediano plazo, respetadísimo siempre, 99,80. De los 99,80 tenemos un recorrido muy amplio hasta la siguiente barrera de resistencia con gestión de largo plazo en los 190 yenes por euro. Si apreciamos en la imagen, en semanas anteriores ha sido el nivel que claramente ha sujetado a la cotización del par al alza. Y quebrado este nivel de los 190 nos vamos a la línea de tendencia bajista de mediano largo plazo que nos viene desde los máximos históricos de los 170 yenes por euro y que, aunque ha sido quebrada en el tiempo, seguramente ejerza fuerza de resistencia en la zona de los 101,60. Y quebrado los 101,60 nos encontraríamos con una última resistencia en una congestión de mediano plazo en la zona psicológica de los 102 yenes por euro. Por la parte de abajo, los principales soportes, el primer soporte que se va a encontrar la cotización del par, muy importante, como apreciamos en la imagen, ha sido clave para sujetar a la cotización del par la semana que hemos terminado en los 99,54 yenes por euro. Atentos a este nivel porque en la salida del domingo por la noche puede ser clave, 96,54. Muy cercano tenemos la línea de tendencia bajista de corto-mediano plazo que está sirviendo también de apoyo claramente a la cotización del par en las últimas semanas. Nos pasa sobre los 96,14, depende del día en el cual testeara esta línea, en la zona de los 96,14, 96,10 aproximadamente tendríamos fuerza de soporte. Quebrado este nivel vamos a una congestión de mediano plazo que actuaría como siguiente soporte, 95,59, 95,60. La principal barrera de soporte nos la topamos en una congestión de largo plazo, delimitada de temporalidad mensual, 94,80 sería el objetivo bajista para el par la semana que viene, 94,80. Una congestión de mediano plazo actuaría como siguiente barrera de soporte en los 93,99, prácticamente en el nivel psicológico de los 94. Y desde ahí nos vamos a una congestión de mediano largo plazo en los 93,28, 93,30 yenes por euro, también acompañado por una línea de tendencia bajista de corto-mediano plazo que viene muy perdida en el tiempo, pero que seguramente apoyaría y acompañaría a la fuerza de soporte de este nivel de congestión de mediano plazo de los 98, de los 93,30. Quebrado este nivel, vamos a buscar otro soporte en una congestión de mediano plazo en los 92,34 yenes por euro, muy cercano ya a una congestión de mediano largo plazo en los 91,45 yenes por euro, que es el último soporte que le colocamos para la semana que viene a unos 500 puntos de la cotización actual, unos 540 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba, congestión de mediano plazo, atentos a la misma, 97,30. Por la parte de abajo, atentos al primer soporte, porque lo ha respetado toda esta semana pasada, 96,53 yenes por euro. Terminamos la previsión en el par euro-yen y vamos a iniciarla en el par libra-yen. Vamos a realizar la previsión en el par libra-yen para la semana que viene. Antes, un resumen de lo que ha sucedido, expandimos el gráfico al máximo. Bueno, vemos cómo la cotización por la parte de arriba sigue delimitada por el nivel de congestión de mediano plazo del 1,2548. Ha sido clave en las últimas semanas de negociación y por la parte de abajo el 1,2286, aunque esta semana nos ha cotizado un poquito por debajo, siempre es clave este nivel del 1,2286. Nos ha cerrado por encima. Vamos a iniciar el recorrido semanal desde el domingo día 8 por la noche. La cotización nos arrancó en los 123,22 y tuvo un movimiento alcista en la sesión asiática del lunes día 9. Poquito a poco se fue posicionando hasta la zona del 1,2370, donde en la sesión americana del lunes ya inició un movimiento bajista, acentuado en la sesión asiática del martes día 10 y el primer testeo del nivel de congestión de mediano plazo
de los 122,86 lo tuvimos el martes en la sesión asiática y a principios de la sesión europea. Ejerció de soporte claro. Desde ahí iniciamos movimiento alcista importante. En la sesión europea se estabilizó en la zona de los 123,30 durante toda la sesión americana del martes día 10 y al principio de la sesión asiática del miércoles día 11 inició un movimiento alcista que le llevó a testear por primera vez los 123,80, nivel que delimitábamos como resistencia muy importante la semana pasada. Y desde ahí rebotó a la baja en la sesión americana del miércoles día 11, recuperando posiciones en la sesión asiática del jueves día 12. Chocó de nuevo con este nivel de congestión de los 123,80 en la sesión asiática del jueves día 12 y en la sesión europea del jueves día 12 inició un movimiento bajista muy potente, muy profundo y después de realizar un pullback muy claro de cortito plazo se nos precipitó a la baja hasta realizar el mínimo intrasemana en la zona de los 122 exactamente, en los 122,05 hemos tenido el mínimo intrasemana en este par. Desde ahí recuperó posiciones en la sesión americana del jueves en día 12, se mantuvo en stand-by en la zona de los 122,30 y en la sesión europea del viernes día 13 inició ya un movimiento muy importante y aunque en un primer momento fue rechazada la cotización del nivel de congestión de los 122,86, fue rechazada a la baja. En la sesión americana ya inició un movimiento alcista potente, le llevó a quebrar el nivel de congestión de mediano plazo y realizar unos máximos intradía el viernes día 13 en los 123,50 para cerrar en la zona de los 123,25. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles de este par en el largo plazo y empezar a realizar ya la previsión para la semana que viene. Bueno, las claves de este par en el largo plazo están clarísimas. Por la parte de abajo, el nivel de precio de apertura anual en los 119,36 yenes por libra está siendo clave y determinante porque nos coincide con un nivel de congestión de largo plazo. Como apreciamos en la imagen, está siendo muy respetado y de momento es la clave de la operativa de este par. Mientras no pierda este nivel de precio de apertura anual en los 119,36 no vamos a ver movimientos bajistas más profundos. Por la parte de arriba tenemos los 126,75 como primera barrera importante a batir la semana que viene. Es un nivel de congestión de mediano largo plazo. Atentos porque en caso de que se posicione por encima de los 126,75, que va a ser la principal resistencia, como comentamos, para la semana que viene, sí que podríamos ver movimientos alcistas importantes para este par en próximas semanas. De temporalidad mensual, destacar que el par avanza en el periodo anual un 3,35% desde su precio de apertura de los 119,36, consigue un avance en el periodo anual de ese 3,35% y en el periodo mensual expandimos el gráfico para ver la pequeña vela bajista que mantiene en este mes de julio, en la primera quincena del mes de julio, un 1,37% retrocede en el periodo mensual, como vemos delimitado por la parte de arriba por el 1,2675 y por la parte de abajo por el precio de apertura anual de los 126,75 y por la parte de abajo delimitado por el precio de apertura anual de los 119,36. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. Bueno, aquí vemos más en detalle cómo los principales niveles de congestión son siempre muy respetados por la cotización del par. Vemos el precio de apertura anual como ha sido muy respetado en el mes de junio y desde ahí el rebote que mantiene la cotización desde ese nivel. Poquito que destacar del periodo semanal, simplemente apreciar el doji con el que nos ha cerrado el periodo semanal, denotando la gran indecisión que existe sobre los inversores en este par. Ni avanza ni retrocede, la cotización acaba el periodo en tablas totalmente. De temporalidad semanal nada más, volvemos al gráfico de 4 horas para colocarle principales soportes y resistencias para la semana que viene. Vamos a comprimir un poquito el gráfico para que nos acepte mejor los movimientos en el par Libra-Yen.
Vamos a colocarle primeramente las principales barreras de resistencia, que son 4 únicamente las que nos vamos a encontrar la semana que viene, muy separadas unas de otras, eso sí, pero solamente 4 importantes. La primera, 123.80. Atentos porque vemos como esta semana ha sido clave para sujetar a la cotización del par. Si consiguiera posicionarse por encima de los 123.80 y encontrar un apoyo firme, iríamos a buscar la siguiente resistencia con un recorrido muy amplio, hasta los 125.48. Atentos porque va a ser resistencia muy importante, solo tenemos que girar la mirada hacia la izquierda para ver que este nivel ha sido clave en semanas anteriores, 125.48. Desde ahí a la principal resistencia de la semana, como comentábamos anteriormente, 126.75. Y de los 126.75, recorrido muy amplio, no tenemos ninguna barrera de congestión hasta los 128.91, que sería la última barrera de resistencia que se va a encontrar la cotización del par la semana que viene. Por la parte de abajo vamos a colocarle los principales soportes. En primer lugar, lo que tiene que hacer la cotización del par es quebrar a la baja el nivel de congestión de mediano plazo de los 122.80. Como sabemos y podemos apreciar en el gráfico, muy respetado siempre por la cotización. Quebrado los 122.80, recorrido amplio, muy amplio hasta la siguiente barrera de congestión, 121.00. Quebrado los 121, vamos al siguiente nivel en los 119.95, muy cercano ya a la principal barrera de soporte, que la vamos a encontrar delimitada por el precio de apertura anual en los 119.36, y al mismo tiempo esta barrera está muy cercana al nivel de congestión de largo plazo de los 118.95, que será el último soporte, y cuidadito con esta barrera entre el precio de apertura anual de los 119.36 y los 118.95. Esta franja de 40 puntos la vamos a delimitar como zona muerta inoperable para la semana que viene, para una operativa intrasemana. Otra cosa es para la operativa de corto plazo, para la operativa intradía, donde sí podremos buscar oportunidades de negocio, pero para una operativa de corto mediano plazo, desde Forex Índices desaconsejamos operar este par si se introdujera entre los 119.36 y los 118.95. Quebrado este nivel, incluso de los 118.95, le podemos colocar un último soporte en una congestión de mediano plazo en la zona de los 118.25 yenes por libra. Niveles inmediatos a vigilar. Por la parte de arriba, congestión de mediano plazo 123.78, por la parte de abajo otra congestión de mediano plazo actuaría como primera barrera de soporte en los 122.86. Bueno, pues terminamos con el par Libra-Yen. Vamos a ver qué es lo que nos han ofrecido las cotizaciones de la plata y el oro, y realizaremos la previsión para la semana que viene colocándole niveles de soporte y de resistencia. Muy volátiles, como siempre, la plata y el oro se han comportado en la semana que hemos terminado. Vamos a ver qué movimientos nos ha ofrecido la cotización de la plata. Nos arrancó el domingo por la noche en un nivel de congestión de mediano plazo en los 27.09, que a posteriori sería el eje central de operaciones durante toda la semana. Si se fijan, por la parte de arriba un poquito, por la parte de abajo otro poquito, pero siempre teniendo como eje central de operaciones los 27.09. Por la parte de abajo, bueno, nos ha respetado fielmente los 26.70, nivel de congestión de mediano o largo plazo, que seguimos delimitando como soporte muy importante. Esta congestión es clave para la operativa de la plata. Desde aquí nos ha rebotado y ha conseguido cerrar la semana en la zona de los 27.33, 27.34 dólares por onza. Por la parte de arriba seguimos teniendo la principal barrera de resistencia en los 27.86, precio de apertura anual, ayudado por la línea de tendencia alcista de largo plazo, línea de tendencia que cada vez que llega la cotización a la misma es muy respetada. Bien lo haga como soporte,
en estas tres ocasiones lo hizo como soporte o bien lo haga como resistencia. La línea de tendencia, esta alcista que nos viene desde octubre desde el año 2008, siempre es muy respetada y mucho más que confluye con el precio de apertura anual de los 27,86. Va a ser la principal resistencia para la semana que viene. Pero bueno, eso lo vamos a ver a continuación desde gráficos de temporalidad mensual que vamos a iniciar la previsión para la semana que viene. Vamos a dejar expandido el gráfico al máximo para ver la línea de tendencia desde octubre del año 2008 y cómo entre el precio de apertura anual y la línea de tendencia alcista de largo plazo están sujetando y están imantando a la cotización de la plata. Atentos porque esta doble barrera será clave si consigue posicionarse por encima de la misma o por el contrario mantiene su posición actual por debajo de ella. Atentos, repito, porque será clave. En lo que llevamos de año 2012, la plata consigue retroceder un 1,57% desde los 27,86 desde su precio de apertura anual. Un 1,57%. De gráfico de temporalidad mensual, simplemente destacar, bueno, la pequeña vela en formación de pirinola que nos está dejando el mes de julio, de momento un mínimo retroceso, mantiene en este mes de julio de un 0,64%. De gráfico de temporalidad mensual, nada más, nos vamos a uno semanal para ver algún detalle, bueno, simplemente el detalle claro y clave de la línea de tendencia alcista de largo plazo que está siendo determinante para sujetar a la cotización de la plata y el precio de apertura anual se encuentra encerrado entre tres líneas muy importantes con gestión de mediano largo plazo de los 26,70, la línea de tendencia alcista de largo plazo desde octubre del año 2008 y el precio de apertura anual de los 27,86. Esta triple barrera tiene atrapada, tiene imantada totalmente a la cotización de la plata y mientras no consiga desenvolverse, mientras no consiga desprenderse bien a la baja o al alza de esta triple barrera, no nos va a orientar de movimientos definidos para lo que nos queda del presente año 2012. En el periodo semanal consigue un pequeño avance en la cotización de la plata de un 1%, exactamente un 1,09%. Vemos esta pequeña vela bajista que nos la tapan las líneas de tendencia alcista y la congestión de mediano largo plazo. Volvemos al gráfico de 4 horas. Volvemos al gráfico de 4 horas para colocarle principales soportes y resistencias en la semana que viene. Vamos a comprimir el gráfico un poquito y, bueno, por la parte de arriba, la primera resistencia y principal de la semana lo venimos comentando, precio de apertura anual y línea de tendencia alcista de largo plazo. Repito una y mil veces estas líneas de tendencia, aunque sean quebradas a la baja en temporalidades menores de 4 horas, de 1 hora, siempre van a ejercer fuerza de soporte o de resistencia sobre las cotizaciones y es lo que va a mandar en el largo plazo sobre las mismas. 27,86 principal resistencia de la semana y además va a ser la primera que se va a encontrar la cotización de la plata. En caso de que consiguiera posicionarse por encima de los 27,86, vamos a buscar una serie de 4 resistencias con gestiones de mediano plazo, todas ellas. En los 28,75, desde ahí nos vamos a otra en los 29,25, la siguiente la encontramos en los 29,80 y desde ahí nos iríamos a la última congestión de mediano plazo en los 30,50 dólares por onza, ya muy alejado de la cotización actual y última resistencia para la plata. Por la parte de abajo, la primera barrera de soporte que nos vamos a encontrar la tenemos delimitada de mediano plazo. Nivel muy respetado siempre y eje central de operaciones en esta semana que hemos terminado, 27,09. Quebrado el mismo, vamos a buscar el principal soporte de la semana, 27,70 como tal ha ejercido, y va a ser el principal soporte también para la semana que viene, 27,70. Desde ahí nos vamos a buscar una serie de soportes de categoría de mediano plazo, 26,04, el siguiente 25,40 y otro lo vamos a encontrar ya en la zona de los 24,75 que va a ser el último soporte que le colocamos para la semana que viene a la plata. Por la parte de arriba, primera resistencia y más importante de la semana, 27,86. Confluyen el precio de apertura anual con la línea de tendencia alcista de largo plazo y por la parte de abajo, como primer soporte inmediato a vigilar con gestión de mediano plazo, 27,09.
podría ir en las primeras horas de negociación a buscar un apoyo firme sobre esta congestión de mediano plazo de los 27,09 para después retomar movimiento alcista e ir a darle un intento de quiebro al precio de apertura anual de los 27,86. Bueno, pues de la plata nada más, nos vamos al oro a ver qué es lo que nos ha ofrecido esta semana que hemos terminado y qué podemos esperar para la semana que viene. Vamos a comprimir el gráfico un poquito para verlo mejor. Bueno, el oro nos arrancó la semana, el periodo semanal, el domingo por la noche, nos arrancó un poquito por encima del nivel de congestión de mediano plazo de los 1.577, exactamente arrancó el periodo semanal en los 1.582 e inmediatamente vino a darle el primer intento de quiebre a los 1.577, esta congestión de mediano plazo que ya la testeó también el viernes día 6 de julio. Fue clave para sujetar a la cotización del oro en las primeras horas de negociación. De lunes día 9 inició movimiento alcista y en la jornada en la sesión americana, de lunes, del martes día 10, se aproximó al precio de apertura anual, pero ni siquiera tuvo fuerzas para llegar a testearlo. Se nos precipitó a la baja en la sesión americana con muchísima fuerza. En la sesión americana del martes día 10 quebró a la baja el nivel de congestión de los 1.577 y después de realizar un movimiento en pullback en la apertura de la sesión asiática del miércoles día 11, en la sesión, al finalizar la sesión americana y principios de la sesión asiática del jueves día 12, inició un movimiento bajista muy potente que le llevó a realizar un mínimo intrasemana en los 1.555. No llegó siquiera a tocar la principal barrera de soporte que teníamos colocada en los 1.550. Se quedó a $5, nivel muy respetado siempre este de los 1.550, y desde los 1.555 inició un movimiento alcista y aunque en la sesión americana del jueves día 12 fue rechazada la cotización en un principio de los 1.577, un rechazo tímido en la sesión asiática del viernes día 13 quebró al alza con bastante decisión los 1.577 para cerrar la semana en los $1.589 por onza. Vamos al gráfico de temporalidad mensual y vamos a iniciar la previsión para la semana que viene. Comprimimos un poquito el gráfico para ver que, bueno, la tendencia alcista de largo plazo sigue siendo, desde la zona de los $300 por onza, pues bueno, el oro no ha dejado de subir hasta esta zona de los 1.600 en la que se encuentra actualmente. Vemos cómo el precio de apertura anual sigue siendo clave desde el pasado mes de mayo. Está imantada totalmente la cotización del oro por el precio de apertura anual de los $1.608 por onza. En lo que llevamos de año 2012, el oro consigue un retroceso mínimo de un 0,97%, no llega al 1%, como vemos se encuentra posicionado por debajo del precio de apertura anual de los 1.608. Y en lo que llevamos de mes de julio tenemos una vela en formación de doji pirinola también, e indecisión total sobre el oro en lo que llevamos de negociación de los primeros 15 días de julio, retrocediendo un 0,49%. Es un mínimo retroceso en este periodo de julio. Vamos al gráfico de temporalidad semanal para ver algún detalle más. Bueno, el detalle que siempre narramos, y es que en la línea de tendencia alcista de mediano a largo plazo que nos viene desde octubre del año 2008, después de ser testeada en multitud de ocasiones, fue quebrada a la baja el pasado mes de mayo, quebrada a la baja, y desde entonces, como comentábamos y como narrábamos anteriormente, lo único que hace es testear al alza y a la baja, siempre teniendo como eje central de operaciones el precio de apertura anual de los $1.608 por onza. Apreciamos también cómo en el periodo semanal ha tenido un ligerísimo avance el oro de un 0,58%, un 0,60% aproximadamente, un mínimo avance para la cotización del oro. Bueno, vamos al gráfico de temporalidad de 4 horas y le vamos a colocar directamente ya soportes y resistencias para la semana que viene a la cotización
del oro. En primer lugar, la primera resistencia que se va a encontrar y principal de la semana, precio de apertura anual, $1.608 por onza. Desde ahí nos vamos con un recorrido muy amplio hasta la siguiente barrera, con gestión de mediano plazo, 1.644. Si giran su vista a la izquierda verán que el pasado día 5 de julio fue clave para sujetar a la cotización, 1.644, y desde ahí nos vamos a la última resistencia en los $1.661 por onza, con gestión también de mediano plazo. Por la parte de abajo, principales soportes para la semana que viene. El primer soporte que se va a encontrar, la cotización del oro, lo tenemos delimitado por una congestión de mediano plazo en los 1.577. Desde ahí nos vamos al principal soporte de la semana, 1.550. El pasado mes de junio, a finales del mes de junio, fue clave para sujetar a la cotización del oro. Principal soporte 1.550 y desde ahí nos vamos con un recorrido amplio hasta los $1.515 por onza. Quebrado este nivel, la cotización se precipitaría hasta otra congestión de mediano plazo en los $1.476 por onza, que será el último soporte para la semana que viene. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba, principal resistencia y primera que se va a encontrar la cotización del oro, 1.608. Por la parte de abajo, primer soporte inmediato con gestión de mediano plazo, $1.577 por onza. Bueno, pues terminamos la previsión en los principales pares de divisas, el oro y la plata, para la semana que viene, del 16 al 20 de julio del presente año 2012. Ya saben, si tienen alguna duda, algún comentario, nos lo pueden hacer llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Nada más, muchísimas gracias, espero que el análisis de Forex Índices les sea de utilidad y hasta la semana que viene.